Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Y los invito, a un nuevo programa de Hablemos de Salud, y realmente muy feliz porque estoy con dos amigazos de años, excelentes profesionales, y vamos a aprender muchísimo, pero muchísimo de ellos. Hoy nos visita el doctor Sergio Pampín, que es médico especialista en neurocirugía de la UBA, jefe de unidad de neurocirugía funcional del Hospital Alejandro Posadas. El tema, adelantos quirúrgicos, así como lo escuchan, adelantos quirúrgicos en el tratamiento del Parkinson. Vamos avanzando, digamos, no sé si década en década ya nos va a decir, o ya es año a año. También con Soledad Catalano, que es licenciada en psicología, especialista en trastornos alimentarios. Va a hablar de trauma psicológico y obesidad, certificada en alimentación consciente, miembro profesional de la Academia Internacional de Trastornos Alimentarios de Iberoamérica. Tema, prevención en el trastorno alimentario. De pronto los padres, ¿qué deben hacer ante un tema alimentario que quizás es negado no solo por el adolescente o el niño que lo tiene, sino que también por su familia? Y ya le doy los muy buenos días al doctor Sergio Pampín. Bueno, Ana María, ¿cómo estás? Un placer y un honor estar aquí contigo compartiendo este momento. Bien. Es un tema más que rico. ¿A vos te parece que le contemos a la gente primero qué es el Parkinson? Bien, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva que se caracteriza por una tríada sintomática, que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento. Es una enfermedad que lamentablemente hasta el día de hoy no tiene cura, pero que tiene múltiples posibilidades de tratamiento. Bien, Pampín, por ejemplo, ¿puede existir un Parkinson sin el, uno dice de mano, ¿no es cierto?, sin el temblor de mano? Sí, en realidad lo que dijimos y hablamos de una tríada sintomática. Estos síntomas pueden estar todos presentes o solamente algunos de ellos. O sea, el temblor puede faltar. Si bien el temblor es uno de los síntomas más característicos, hay algunas pacientes que se caracterizan por tener un componente asineto-rígido, o sea, de falta de movimiento y de rigidez, en vez de tener temblor, un componente tremórico, o un componente de dificultad de desplazamiento. También lo que se llama bradicinesia, la marcha lenta, sin tener pasito, a pequeños ¿no? pasos, con los giros descompuestos. Son pacientes que no se pueden mover libremente, sino que están como contenidos en sí mismos. Y no solamente eso, también existe una constelación de síntomas que no son motores, que son síntomas que se ven muchos años antes de empezar la enfermedad, como por ejemplo la constipación, como las alteraciones en el sueño REM, que es una fase de nuestro sueño muy característica, en el cual el paciente, como característica, es que habla. Es un paciente que habla a la noche, tira patadas, piñas, despierta a la persona que está durmiendo con él porque se mueve, tiene sueños muy vividos, como si estuviese en una película. Después también es común la depresión, los trastornos en el olfato, cosas que se pierden muchos años, hasta 10, 15 años antes de comenzar la enfermedad. Lo que pasa es que son síntomas tan banales que nunca uno los va a asociar a una patología que va a desarrollarse después. Y como no tenemos ningún marcador biológico hasta el presente, desde 1817 que James Parkinson describió la enfermedad,
no existe ningún marcador biológico que nos diga este paciente tiene Parkinson, como por ahí en otras enfermedades, que puede decir este paciente tiene hepatitis o este paciente tiene SIDA o otra patología, que uno pueda hacer un estudio y certifique que ese estudio está, digamos, desarrollando esa enfermedad, sino que el Parkinson, lamentablemente, después de 200 y cortos años que ha sido descubierto, sigue siendo una entidad que se diagnostica por la clínica del paciente y la evolución. Bien, hablaste de olfato. Lo primero que se piensa es que tiene alergia al paciente. Y sí. 15 años antes, ¿no? A ver, la gente viene, pero yo creía que esto era por el cigarrillo, o creía que no olía bien porque, no sé, lo fui perdiendo con el tiempo y esto se debió a otra cosa, la alergia, como bien vos decís, ¿no? Siempre uno le da otra connotación y no la verdadera connotación, que es una neurodegeneración que hace que esas células se vayan perdiendo, entonces la capacidad olfativa se vaya perdiendo día a día. Y esta neurodegeneración puede de pronto ser heredada. Sí, a ver, esto es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hasta el presente, entre el 10 al 15% de los pacientes que tienen Parkinson están relacionados a un problema genético que se puede detectar. Hay diversos genes que son detectables, sobre todo en esas familias en las cuales varios integrantes de la familia en la línea genealógica van desarrollando la enfermedad. La desarrolló el padre, un tío, un primo, un hijo, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que no logramos entender al presente y que yo creo que en pocos años vamos a tener otro tipo de lectura, es que muchos pacientes que tienen determinada información genética se enferman y otros pacientes no. A ver, para explicarle a la gente, no hace mucho tiempo no teníamos lo que se llama técnicas de secuenciación genética. Entonces no podíamos leer el ADN era como una bola. Imagínense ustedes, a ver, como si tomasen un diario, lo hicieron un bollo, entonces uno podía leer el bollo, entonces veía una figurita, una frase, lo que sea. Hoy por hoy, las técnicas de secuenciación nos planchan y tenemos todas las hojas. El problema es que no sabemos interpretarlas, o sea, esa lectura todavía no la tenemos lo suficientemente desarrollada, y vemos por ahí pacientes que tienen determinada estructura genética que se enferman, y otros pacientes que tienen la misma y que no. O sea, eso habla de que tiene que ver relacionado a esto factores epigenéticos. Epigenéticos quiere decir que son externos, que modifican el gen sin modificar a la persona. O sea, la persona adquiere un Parkinson, pero no se convierte en un sapo, ¿de acuerdo? O sea, modifican solamente esa parte de la estructura genética y desarrollan la enfermedad. Bueno, muy probablemente en pocos años tendremos la posibilidad de develar esto y nos vamos a dar cuenta que muchas de estas afecciones neurodegenerativas están más ligadas a lo genético de lo que sabemos hasta el presente. Y también, Pampín, puede suceder que, por ejemplo, una persona a los 70 años le diagnostican, ¿no es cierto?, esta enfermedad, y ahí no tiene noción de pasado por la edad de la persona. Entonces, mal puede decir, sí, mi madre, mi tía, mi... Bueno, eso es, a ver, cada vez nosotros vivimos más. Claro. Entonces uno le pregunta a una persona si tiene algún tipo de, digamos, de familiar o estructura genética que se vaya desarrollando en el tiempo, pero lo que pasa es que cuando vemos, o cuando la enfermedad de Parkinson es más frecuente, a partir de los 60 años, 3 de cada 100 personas de más de 80 digamos, adquieren la enfermedad, y la gente no vivía tanto, por ahí se moría antes, entonces no sabemos si no se llegaba. El abuelo iba a vivir lo suficiente como para desarrollar la enfermedad si hubiese vivido en vez de haberse muerto a los 70 años, como era la expectativa de vida de hace 50, 60 o 70 años atrás. Hoy por hoy una persona vive tiene una esperanza de vida que tiene buen acceso a la salud de 83, 85 años, por lo tanto vemos cada vez más la aparición de estas patologías en personas añosas.
Exacto. Hacemos un pequeño corte y luego continuamos. ¿Te parece? Adelante. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Bien, y continuamos con Hablemos de Salud, la charla más que interesante porque aprendemos todos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, siempre el Parkinson, digamos, la mano se electrifica, ¿no? Como para decir algo, y como acaba de decir el doctor Pampín, que yo le preguntaba cuántos años hace que nos conocemos, desde 2018 me está diciendo. 28. ¿Cómo? 2008. Desde hace 2008, por favor. A mí me parecía, pero digo, lo dijiste tan seguro. No es que lo dijiste tan seguro, no lo escuché. Bien, muchos años. Realmente es un excelente profesional. Y con este tema tan importante como es el Parkinson, ¿vos crees que, o es lo mismo, porque ahora se sabe más, que hay más personas con Parkinson o hay más personas que lo toman a tiempo? Los médicos, ¿no? Hay un diagnóstico precoz. Generalmente estamos viendo más personas jóvenes con Parkinson, ¿no? Y a medida que la gente vive más, también se desarrolla más la enfermedad. O sea, la enfermedad tiene un pico de incidencia que parte de los 60 años en adelante. Pero también hacemos diagnósticos en personas cada vez más jóvenes. Tenemos muchos pacientes de 30 años con la enfermedad de Parkinson. Hoy por hoy se puede detectar más precozmente también. Sí. Y ahora se divulga, por ejemplo, hay un cantante, hay 2 actores que se animan a decirlo, porque es como que, y hombres, no mujeres, hay más hombres que mujeres. Hay una relación mayor en hombres con respecto a mujeres, sí. 1 a 2. Bien. Ahora bien, tenemos el problema. Sí. Falta la solución, que nos cuentes. Bueno, la solución es, a ver, lo primero que le digo a una persona cuando entra a la puerta del consultorio, que viene absolutamente desesperada, es desestigmatizar la enfermedad, ¿no? Porque cuando las personas hoy por hoy, el acceso a internet de enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, dice, chavo, estoy listo. Y no se trata de eso. Hoy por hoy, de las enfermedades neurodegenerativas, es la que mayor posibilidad de tratamiento tiene. Y yo te pregunto a vos, ¿la hipertensión arterial se cura? No. ¿La diabetes se cura? No. ¿La artritis se cura? Y esas son las 3 que impactan más en nuestra población. Y no se curan, simplemente se fueron desarrollando sistemas para que una persona pueda vivir hasta los 90 años con diabetes, con hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es saber que hay múltiples formas de poder tratarla.
desde lo farmacológico, no solamente con el arsenal terapéutico que tenemos ahora, sino con diferentes formas que se están desarrollando, sobre todo en lo que es la asimilación. Bien, ¿por qué? Porque la dificultad que tiene el tratamiento es justamente la asimilación por vía intestinal. Entonces están desarrollando nuevas formulaciones para el levodopa, para inhalatorias, sublinguales, que eso va a mejorar todavía aún más las posibilidades de tratamiento. ¿Bien? Eso por un lado. Tenemos diversos elementos como las bombas de levodopa. Desde el punto de vista farmacológico hay muchos avances. Yo no me dedico a eso y me dedico más a la parte quirúrgica. Y desde lo quirúrgico hay muchas cosas nuevas que se están desarrollando que ya están impactando en la población, porque ya las tenemos a disposición. Bien, es como que hay que prestarle atención hasta los pequeños síntomas, ¿no? De los que vos has nombrado, porque de pronto, como ya hemos recalcado, no todo lo que la persona con la enfermedad tiene el movimiento de manos. La el mejoramiento, ¿hay algo nuevo para esto? Mira, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuándo se opera un paciente? Cuando el tratamiento farmacológico ya no tiene el efecto o el impacto que uno está buscando, o bien se presentan efectos adversos en función a ese tratamiento. Entonces, cuando uno llega a ese punto, está en una encrucijada y es cuando la cirugía tiene su lugar. ¿Qué es lo que tenemos disponibles, o los métodos disponibles para operar a un paciente? Por un lado tenemos los métodos ablativos, o sea, que es generar una ablación, una lesión en las neuronas enfermas a fin de desactivarlas y habilitar vías alternativas que puedan suplir todos estos trastornos. ¿Cómo se hace? Bueno, desde el punto de vista de lo que es el tratamiento, es generar una lesión calórica que se hace por radiofrecuencia. Hoy por hoy también disponemos de una aparatología que es muy novel en el mundo, y nosotros afortunadamente en la Argentina vamos a tener una disponible, que es por ondas de eco. O sea, se llama ondas de eco. Se llama High Frequency Ultrasound, ultrasonido de alta frecuencia, en el cual son 1024 fuentes de eco que convergen en un punto, y esto hace que en ese punto se genere el calor suficiente para realizar la lesión de esas neuronas. Estamos hablando de puntos de un volumen muy chiquito, de 3 milímetros cúbicos, 2 milímetros cúbicos, muy chiquitos, ¿no? Y esto se maneja por resonancia nuclear magnética, por programadores tridimensionales. ¿Cuál es la ventaja con respecto a los otros métodos ablativos y los otros métodos de neuromodulación, que es la estimulación cerebral profunda, que es la colocación de electrodos en la profundidad de nuestro cerebro, adosados a una batería que se implanta en el tórax, que emite un impulso a determinada frecuencia, determinado ancho de pulso y determinado voltaje, que por ese impulso eléctrico también produce una supresión de esas neuronas. O sea, nosotros a las neuronas las podemos suprimir con electricidad o con energía calórica. La ventaja que tiene el High Frequency Ultrasound es que nosotros podemos suprimir esas neuronas sin tocar la cabeza del paciente. O sea, no necesitamos poner electrodos. ¿Y eso qué nos permite? Tratar pacientes añosos, que antes no lo podíamos tratar, porque el hecho de poner electrodos en un cerebro, en un paciente envejecido, le podíamos generar un deterioro y un daño cognitivo importante, y tratar pacientes con riesgo cardiológico, con riesgo quirúrgico alto. Esos pacientes que no se pueden operar porque es, difícil que el paciente pueda soportar bien la intervención, o que pueda generar alguna complicación intraoperatoria en función a su estado. Entonces, esos pacientes son los que van a entrar, y ampliamos entonces el espectro de tratamiento. Entonces, no es que una forma va a superar la otra o tenga supremacía, sino que vamos a poder elegir cuál utilizamos para cada paciente. O sea, tenemos más posibilidades
de entregarle a un paciente un tratamiento a medida de lo que el paciente necesita. ¿Esto se está haciendo en el Posadas o en otra entidad? En el Posadas se hace todo lo que es el tratamiento convencional por radiofrecuencia y por implante de estimuladores celulares profundos. En el CENIT, que es la Fundación CENIT, es la que está trayendo este aparato que va a comenzar a funcionar, calculo, en el mes de agosto o septiembre, que se va a instalar en nuestra fundación para poder darle tratamiento a la población que la necesita. Y obvio, pienso que es mucho más quizás certero que el otro, ¿o no? No, tienen una efectividad muy parecida, muy parecida. El tema es que digamos, en uno de los casos vos necesitas operar a un paciente, en este caso no, por lo que podés incluir a un espectro de la población que hoy por hoy está quedando fuera de posibilidad quirúrgica. O sea que se abre, digamos, una posibilidad importantísima para todos aquellos que nos están escuchando y tienen Parkinson. Y que hoy por hoy no calificaban ni para un procedimiento ablativo ni para un procedimiento de estimulación. Uh-huh. Otra de las cosas es, quizá las personas que tienen más posibilidad económica tienen su obra social y no están acostumbrados a ir a un hospital que les brinde realmente, como el Hospital Posada, lo que vos estás diciendo. Sí. El Hospital Posadas, como todo hospital, es un hospital gratuito en el cual se brinda tratamiento quirúrgico y digamos, farmacológico, clínico, a todas las personas que tomen un turno con nosotros. O sea, es libre y gratuito. Es un hospital del Estado, financiado por el Estado argentino. Exacto. ¿Es importante para estos pacientes que tengan un apoyo psiquiátrico? Cuando la enfermedad de Parkinson no solamente se caracteriza por un déficit de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia que permite que dos neuronas, se conecten entre sí. ¿Bien? El tema es que la dopamina no solamente tiene función en el aparato motor, en todo lo que es la programación, la secuenciación del movimiento, darle un principio y un final al movimiento, darle una finalidad, el control de la postura, sino que también impacta sobre centros que son muy importantes para nuestro estado de ánimo. Cuando un paciente padece una enfermedad de Parkinson, lo más frecuente es que presente depresión. ¿Por qué depresión? Un tanto porque el paciente puede tener una mala aceptación de su enfermedad y eso le genera una depresión. Pero por otro lado, la depresión, o sea, la caída de ese neurotransmisor que impacta sobre todo en estas zonas que se llaman la región septal, que son zonas hedonistas, que nos ponen bien, que nos ponen de buen ánimo, al caer el paciente genera una depresión por falta de ese neurotransmisor. Entonces, cuando nosotros le damos a ese paciente el neurotransmisor que le falta en forma de levodopa, que se transforma en nuestro organismo en dopamina, el paciente levanta y se siente mejor, mejora ese estado depresivo. Uh-huh. Y pienso que la familia juega un papel muy importante. Es prácticamente imposible que un paciente que padece esta enfermedad, que no tenga un apoyo familiar, ande bien. Uh-huh. O sea, he visto muy pocos casos de pacientes que no tienen esa posibilidad, que realmente tengan una buena evolución. Cuanto mejor y más sea el apoyo familiar en estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, mejor es la evolución en el tiempo. Y bueno, hay que desmistificar que el Parkinson no tiene solución. No, todo lo contrario, justamente es desestigmatizar la enfermedad. No tiene solución, es relativo, podemos solucionar muchas cosas, no podemos curarlo hasta el presente, pero hay muchísimos trials, más de 150 trials, que están buscando la solución, o bien contener el avance de la enfermedad, o bien prevenir la enfermedad. O sea, eso se trabaja. Desde el punto de vista quirúrgico tenemos dos instancias más nuevas que
es el futuro. El primero es lo que se llama la optogenética. La optogenética, en vez de ser electrodos que se ponen en el interior del cerebro, son fibras ópticas. O sea, ¿cómo se hace esto? Esto sale a partir de un alga unicelular que tiene la capacidad de reaccionar a la luz. Depende del espectro que uno le ponga a esa alga, va para un lado, hacia la luz o contra la luz. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y lo que se ve es que es muy digamos, parecida esa forma de actuar del alga con la forma que se despolarizan nuestras neuronas para transmitir el impulso eléctrico. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó el código genético del alga, se la transformó, se la pasó con su gen promotor hacia las neuronas que queremos tratar, y a esas neuronas se le pone una fibra óptica, que es mucho más estable que la electricidad. Y según digamos, la frecuencia, nosotros podemos hacer que esas neuronas se activen o se inhiban. Eso todavía no está hecho en humanos. El primer implante va a ser en el 2024, pero ya falta poco. En ratones está totalmente probado su efectividad. Y la otra son los trasplantes de células madre, que si querés, no sé, te los cuento. Yo me quedaría horas charlando con vos, pero tendremos que cortar, pero hacia el final del programa todo lo que recuerdes lo vas a decir. Dale. Bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Doctor Gonzalo Esmendi, Estética Odontológica. WhatsApp 11 36 44 8455. Web www.esmendi.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Isabel Macaño Makeup, maquillaje social, maquillaje artístico, eventos. Isabel Macaño Makeup, celular 15 58 70 24 64. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente nos dio una cátedra a, digamos, nuestro nivel, ¿no es cierto? Bien comprensible de la importancia que significa llegar al Parkinson a tiempo.
El Parkinson suele dar, como bien dijo el doctor, síntomas 15 años antes. Y como son tan comunes, nadie piensa en el Parkinson. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia y bioquímica, secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Y cuando lo conocí todavía no era farmacéutico ni bioquímico. Era un muchachito que le encantaba recuerdo el transmitir, ¿no? Fue en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, donde estuve 10 años, y 10 años estuvo a mi lado. Bien, el tema, abuso en el consumo de fármacos, ¿no es cierto? Porque para todo hay una pastillita. Y lo que más de una vez hablamos con Marcelo, que esa pastillita se puede adquirir sin ningún inconveniente, porque no necesita, ¿cómo es? Receta. Bien, ¿cómo estás, Peretta? Hola Ana María, un gusto hablar con vos, escucharte, recordar esas viejas épocas que todavía no me había graduado, que uno extraña, ¿no es cierto? Después viene la dinámica de graduarse y trabajar y los años pasan. Pero bueno, hablando de un tema que es interesante, que me has invitado a desarrollar, te digo que hay un peligroso vínculo entre los fármacos de uso legal y las drogas de uso ilegal y el narcotráfico. Lamentablemente el uso de drogas de diseño o de pasarse digamos del porro o de la cocaína, que si bien tenía y tiene sustancias químicas que son similares a las que se utilizan para elaborar los medicamentos, hoy el narcotráfico está con una variedad importante de pastillas, ¿no es cierto? Principalmente estimulantes, alucinógenas, que cuando uno analiza qué contienen, son los mismos productos que contienen, por ejemplo, analgésicos, antialérgicos, ansiolíticos, de venta legal, por supuesto, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar, porque generalmente uno cree que la adicción o el peligro está en las drogas no permitidas, pero lamentablemente cada vez más el problema está centrado en el abuso de las drogas permitidas. Inclusive te menciono los 10 medicamentos más adictivos: morfina, que es un analgésico; el fentanilo, que es un anestésico; el tramadol, que es un antitusivo también analgésico; la oxicodona; el diazepam, el lorazepam, el alprazolam, que son ansiolíticos; el metilfenidato, que es un estimulante; la oximetazolina, que es un descongestivo; la cafeína, que es un común incluido en muchos antimigrañosos. Es decir, son de las sustancias más adictivas y que se incluyen no solamente en medicamentos recetados, sino en medicamentos de venta libre. Lo que pasa es que también los recetados en la República Argentina se obtienen como si fueran de venta libre, o sea, rápidamente se obtienen, y hay todo un estímulo, es la televisión, a partir de las 10 de la noche debe tener no menos por pausa de 10 publicidades de medicamentos, sin ningún tipo de advertencia, sin ningún tipo de aviso a los pacientes que, mire, si usted toma este medicamento le puede subir la presión. Mire, si usted es diabético no puede tomar este medicamento porque contiene distintos tipos de azúcares. ¿Vos recordás, hay que vender, Marcelo, nada más. Peretta, vos recordás, creo que 20 años atrás, no existían los OTC, medicamentos de venta libre, 20, 25, y que hablábamos que en las góndolas de los supermercados se podía comprar. Ahora no se compra ni siquiera en la góndola, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, en la góndola hacen lo que quieren. Se va a la farmacia y se compra. Ahora, a mí me comentaron que son de venta libre porque en lugar de tener 20 tienen 40. En lugar de tener 20 pastillas, 40 pastillas tienen 20. Se compran 2 cajas. Sí, con los miligramos. En lugar de tener 20 miligramos tienen 10, o de tener 600 miligramos tienen 300, y hay un mínimo por el cual la categorización que hace la ANMAT es de venta libre y por encima de la cual es venta bajo receta. Yo te diría, mira, vamos a un camino, lamentablemente, donde todos los medicamentos van a ser de venta libre. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica está fuertemente
instalada en las entidades de autorización de medicamentos, no solamente en la ANMAT de la República Argentina, en la FDA de los Estados Unidos, en la EMEA de Europa. Dominan, controlan, son los que ponen al director o a la directora o a las autoridades de estas agencias, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad? Acelerar los trámites, se aprueban medicamentos sin los estudios clínicos suficientes, rápidamente se ponen a la venta productos que no solamente no tienen suficientemente estudiados los efectos positivos, sino que se desconocen los efectos negativos que empiezan a aparecer con el uso continuo. Bueno, ese es el sistema al cual vamos, ¿no es cierto? Hay un acercamiento casi delictivo, diría yo, o por lo menos hoy muy preocupante, porque la financiación de las campañas políticas está liberada a los laboratorios. Los laboratorios financian a la izquierda, al centro y a la derecha, a todos los partidos políticos, no hay limitaciones y después se la cobran, obviamente. Después cuando la gente ve el aumento de los medicamentos o que se lo cobran a tu obra social o a prepaga o por un planteo judicial de amparo te obligan a pagar un medicamento que ni siquiera está estudiado lo suficiente y está demostrado que sea bueno, pero tenés que pagarlo, o lo paga el Estado directamente. Te estoy diciendo de precios millonarios, no de 5.000, 10.000 pesos un medicamento. Estoy hablando de 5 o 10 millones, ¿no es cierto?, tratamientos. Entonces, eso es lo que está pasando en la República Argentina, por eso estoy planteando que... Ahora, vos planteás en la República Argentina, ¿quiere decir que a nivel mundial no pasa esto? Pasa, pero no tan grave como la República Argentina. Estados Unidos, que es el rey del, digamos, del capitalismo, por decirlo de alguna manera, tiene más cuidados y regulaciones. Y cuando vos ves una publicidad de medicamentos, que sí existe y mucha también en los Estados Unidos, te aclaran. Si usted es hipertenso, no puede tomar este medicamento. Si usted es diabético, no puede tomar este medicamento. Este medicamento sí sirve, pero está contraindicado para este tipo de casos. Acá no. Acá es, dale que va, ¿no es cierto? Tomás cualquier medicamento, distorsionan, y aparte devalúan, ¿no es cierto? Digamos, con canción de comparsa te ofrecen un paracetamol, ¿no es cierto? Entonces, y eso nadie dice nada, es como que estamos absolutamente anestesiados, me refiero a médicos y farmacéuticos, que somos los profesionales de la salud más fuertemente vinculados a los medicamentos, y hemos dejado que la industria absorba nuestras profesiones. Lo peor aún es que los ministros de salud de turno entran y se colocan cuando tienen un sponsor farmacéutico para entrar. O sea, está absolutamente tan distorsionado. Y tienen la cajita en la mano, ya no en el escritorio. No, por supuesto. Muestran la cajita. Antes se decía consultar a su médico de confianza, ¿te acordás? No, por supuesto, pero la consulta, pero mirá, nada. 7 de cada 10 argentinos ya automédica, es decir, que consulta después de tomar el medicamento, no antes. Entonces ve el prospecto, bueno, hay información y está bueno, internet está bueno, pero de repente puedo no interpretar la información de un prospecto, que por otra parte se lee poco y es muchas veces inentendible, y lo veo y lo consumo. Y después, si no me da resultado, ahí voy al médico. Ahí también el rol del farmacéutico ha quedado muy pasivo, es decir, hay que promover un rol más activo del farmacéutico en donde se siente con el paciente, donde trate de asesorarlo, informarlo que no mejor, hay más. Y no que simplemente pase por la góndola, agarre la cajita, vaya a la caja y lo pague, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que trabajar más, porque en la medida que es pasiva el rol y la función del profesional farmacéutico, bueno, pasa todo esto, o sea, los medicamentos se sobreconsumen exageradamente. Mirá, 2 de cada 3 médicos sobreprescriben medicamentos, o sea, prescriben medicamentos que el paciente no necesita. Hay una cantidad enorme que, según los números del propio sindicato de agentes de propaganda médica, ronda el 20% de la totalidad de los médicos recibe premios, ayuda, dinero por prescribir medicamentos. Entonces, esto es un cuadro que es, yo diría, psiquiátrico, es realmente problemático. Los nuevos médicos que se gradúan
están viendo qué laboratorio le puede dar un plus a su salario, para lo cual va a tener que recetar obviamente las marcas de ese laboratorio. Así que... ¿Esto tiene vuelta atrás? ¿Cómo? Por supuesto que sí. Europa lo ha frenado esto, Canadá y países, Australia, Irlanda, mismo Londres, o sea, Inglaterra ha trabajado sobre esto y sí le ha puesto límites. O sea, acá vas a tener que justificar muy bien el uso de determinados medicamentos. Y está cambiando en estos países, ¿no es cierto? Acá todavía está en estudio, la medicina en función de anticiparse al problema y no de tratar. O sea, la buena medicina está considerada en la República Argentina la que te da muchos medicamentos, la que te cubre muchos medicamentos, la que te cubre mucho tratamiento, la que te da muchos reemplazos de cadera. Cuando en realidad la buena medicina es la que te evita tomar medicamentos, la que te la reemplaza. Por supuesto que hay situaciones que hay que tomar medicamentos, está fuera de discusión, no estoy hablando de eso, estoy hablando siempre la sobremedicación, el medicamento que es innecesario. Hay adultos mayores que están tomando 20 medicamentos simultáneamente, con lo cual la salud pasa por sacarle los medicamentos que no necesita ese paciente. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso hay que trabajar en una medicina, en una salud que se anticipe al problema y que en lugar que se le pague a los actores de la salud, a los profesionales de la salud, por darle muchos tratamientos, muchas cirugías, muchos reemplazos de cadera, evitar los reemplazos de cadera, porque digamos la verdad, una vez que el paciente llega a reemplazo de cadera, la calidad de vida es mínima, por más que le ponga la mejor prótesis y le hagas la mejor intervención, o sea, la calidad de vida está perdida. Entonces hay que lograr que sus huesitos que lleguen lo más sano posibles y lo más calcificados posibles para que se evite y anticipar una caída para que digamos pueda evitarse esto. No se piensa esto hoy en la República Argentina. Vos hablás con la mayoría de los dirigentes médicos, los médicos que están en política o los profesionales de salud que están en política, cuando todos son médicos, y te quieren garantizar mucha medicación, muchas prótesis, muchas cirugías. Aunque sabemos que, Peretta, que las prótesis son necesarias y dan resultado a muchísima gente, ¿no es cierto? No es igual una persona que se cambie, digamos, hagan un reemplazo de cadera a los 60 años que a los 80. Entonces, vale la pena aclarar que hay reemplazos que son necesarios y salen bien. Por supuesto, como todo. Exacto. El problema es cuando vos creás una industria de las cirugías de reemplazo de cadera. Ah, lógico. Entonces vos cuando vas a un cirujano o a una clínica y en lugar de optar por la prevención optan directamente por la cirugía, hay un negocio vestido de salud. Totalmente. Y eso está pasando. Estoy de acuerdo con vos. Entonces hay que trabajar. Por supuesto que hay casos que ya el hueso no da más, lógico, está lesionado y hay que reemplazarlo. Y para eso nacen justamente estos reemplazos de cadera. Para eso nacen estas prótesis. Para cuando el hueso no va más. Pero se están sobreutilizando, eso me adelanto y se la aplico sin pasar por esa etapa tan necesaria de la prevención. Y eso, además de ser más gasto, es, digamos, menos calidad de vida. Bien, por eso hay que trabajar sobre Peretta, lastimosamente nos quedamos sin te tiempo. voy a invitar para un próximo programa y te voy a dar lo prometido. Igualmente, hacia el final del programa, pensá cómo podés hacer el broche final. Y ya presento a Soledad Catalano, ya la presenté, amigas también de años, yo tengo amigos en todos lados y de muchísimos años, que va a hablar de un problema tan importante, ¿no es cierto?, que tiene solución, como son los problemas alimentarios. Un gusto estar acá, Ana María, como te digo siempre, un placer. Y gracias por invitarme a hablar sobre esto, me parece súper interesante, más por todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en relación a información falsa sobre los trastornos alimentarios. En principio decir que los trastornos alimentarios son enfermedades complejas, mentales, que están, digamos, son multifactoriales, biológicamente influenciadas y que es importante su detección temprana porque tienen recuperación. Uno de los grandes mitos es que son enfermedades que no se curan o que son crónicas y la realidad es que no es así. Y lo principal es la prevención, ¿no? Y justamente el tema de hoy era
¿Qué hacer como padres, como adultos responsables para favorecer la prevención y no llegar a un trastorno de la conducta alimentaria con toda la complejidad que tienen y con todas las consecuencias negativas para la salud, tanto física, mental, como corporal, ¿no? Entonces, bueno, primero preguntarnos qué transmitimos a nuestros hijos, qué transmitimos como adultos, ¿no? Por ejemplo, si de repente, frente a, como hablábamos antes del programa, ¿no? Frente al primer espejo que nos encontramos, nos miramos y empezamos, qué gorda que estoy, qué vieja que estoy, lo que estamos transmitiendo ahí es que lo que valoramos de nuestra persona es la imagen, el cuerpo. Entonces ahí se empieza a gestar una sobrevaloración de la imagen corporal. Entonces es importantísimo esto, ¿no? ¿Qué transmitimos? Porque los chicos nos están mirando todo el tiempo. Con respecto a la mesa familiar, ¿cómo compartir la mesa familiar? Ese es el problema. El ideal sería compartirla siempre. Sabemos que estamos en una cultura en donde por lo general es muy poco lo que podemos compartir, pero lo ideal es enemigo de lo posible. Al menos que sea una comida al día o una comida o 2 por semana, el punto es qué hacemos en ese momento. Para que los chicos coman bien, tienen que pasarla bien en la mesa. Entonces, ¿cómo lo pasamos bien en la mesa? Hablemos, ¿sí? Hablemos de cómo fue el día. Saquemos el celular y la computadora. Es lo ideal. Porque hacen ambas cosas mientras están almorzando o cenando. Exactamente. El celu, las pantallas en general. ¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué fue lo malo del día? ¿Por qué? Evitemos que sea el punto de encuentro de la cena un campo de batalla, de hablar de todas nuestras preocupaciones como adultos o de todo lo que está a nivel preocupación o está mal a nivel familiar, ¿no? O sea, a veces, y estamos hablando tal vez de los más chicos, ¿no? El juego, ¿sí? Es un punto de partida para tratar con lo que cuesta, ¿no? A veces en el caso de los más grandes también puede ser compartir algo de juego, pero principalmente es esto, que el momento de comer no sea un campo de batalla. Otra cuestión muy importante es que muchas veces los adultos estamos muy metidos en lo que son las dietas, ¿no? Las diferentes ofertas de tipos de dietas, muchas de ellas restrictivas, mágicas, que nos ponen en situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué sucede en la mesa? Los grandes comen comida de dieta, ¿sí? Comen ensalada y los chicos comen papas fritas. No, unifiquemos eso, tratemos de, por ejemplo, hacer variedad, ¿sí? A veces los grandes podemos comer papas fritas, a veces los chicos pueden comer ensaladas, ¿no? La comida no es el enemigo, es uno de los grandes errores, ¿no? La comida es el enemigo, la comida es premio o es castigo, ¿sí? La comida es... Algunas cosas están permitidas, algunas cosas están prohibidas. La comida es algo que nos nutre. La comida es fuente de nutrición y también tiene que ser fuente de placer. Tiene que ser algo a compartir, ¿sí? Claro, lo que yo veo a mi alrededor, ¿no es cierto? Es que la familia cambió el ritmo de vida debido a que mamá y papá trabajan. Eso es lo primero. Sí. Con diferentes horarios. Que llegan nerviosos porque no tienen dinero para llegar a fin de mes. Entonces, esa irreal familia Ingalls no existe más. Entonces, dadas las circunstancias, a ver, ¿de qué manera se puede esto revertir? Hasta por ahí nomás. Que esté o mamá o papá con sus hijos en el momento de dar la comida y qué te pasa y que cuenten, y que el adolescente actualmente no sabe hablar porque sabe callar y mirar pantalla. Entonces a lo sumo te hacen ¿cómo volvemos a esto que es digamos, mi niñez fue esa, pero no la tuya tampoco? No. Bien. Pero es súper interesante esto que estás diciendo, porque es cierto, los adolescentes están muy apegados al tema de las pantallas y en especial al tema de los medios y en especial al tema de las redes sociales. Entonces ahí, nosotros ¿qué pensamos como adultos? Bueno, que no miren el celu, que no miren las pantallas, pero tenemos una gran oportunidad porque es importante que nos metamos en su mundo. De hecho, hay mucha asociación, hay mucha investigación, mucho estudio entre lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y las redes sociales. ¿Por qué?
porque las redes sociales influyen en cómo nos sentimos y en cómo pensamos también. Y en el caso de los más chicos o los adolescentes que están en un momento de construcción de su identidad, son mucho más permeables a dejarse influenciar por eso. Entonces estamos bombardeados de modelos hegemónicos en relación a la belleza, a los cuerpos y también incluso al deber ser, ¿no? De cómo debemos ser en cuanto a personalidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Prohibimos el uso de pantallas o de redes sociales? No, es una imposible, es una batalla perdida desde el vamos. Pero sí es importante que nos metamos en el mundo de nuestros hijos, ¿sí? A ver, ¿a quiénes siguen? ¿Cuáles son esos personajes? ¿Cuáles son esas celebridades? ¿Cuáles son los mensajes que nos transmiten? ¿Cuáles son las imágenes que transmiten? ¿Qué les gusta de ellos? ¿Y de qué manera ellos influencian en nuestros hijos? Y que les enseñemos a tener una visión crítica también de lo que consumen, de lo que ven y de lo que los otros transmiten, ¿no? Eso es súper importante y ahí es donde tenemos una gran oportunidad. No prohibir, sino meternos en su mundo. Y otra cosa importante también a tener en cuenta es que muchas veces nosotros tratamos de fomentar mensajes en función de nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con la prevención es trabajar la aceptación de nuestros hijos, de los más chicos, ¿no? Que se acepten tal cual y como son, empezar a potenciar partes de su autoestima, de sus recursos, que no todo está basado en cómo se ven y el cuerpo que tienen, la cuestión de la diversidad corporal, pero mientras tal vez que damos este mensaje, por otro lado, mientras estamos hablando con nuestros pares o mirando la tele, decimos, mira fulano, ¿no? Mira cómo aumentó de peso, mira cómo bajó, mira esto cómo le queda. Entonces, transmitimos un mensaje contradictorio. Entonces, ayudemos a que nuestros hijos o mejor dicho, transmitamos que no hay que hablar del cuerpo del otro. No burlemos y ayudemos a nuestros hijos a no burlar tampoco y a no poner como el centro de escena lo que es la imagen por sobre todas las cosas. Porque también el tema de la burla y del bullying es un punto sumamente importante que aparece mucho en la adolescencia, en especial en los colegios, y que los chicos lo sufren y mucho. Y hay que darles muchas herramientas para no hacerlo y ver cómo afrontar eso cuando eso sucede. Me quedaría horas charlando con vos, bueno, pero el tiempo es más que tirano y muy repetido en mí. Vamos a hacer un pequeño redondeo. Tenemos 1 minuto para cada uno, comenzando con el doctor Sergio Pampín. Yo le querría decir a la gente o transmitirle un mensaje esperanzador, diciéndole que hoy por hoy existen múltiples estrategias y tecnologías disponibles para poder tratar la enfermedad de Parkinson. Que consulten y en función de esa consulta van a mejorar su calidad de vida. Y que los hospitales públicos todavía atienden bien. Sí, eso es a pesar de todo. Bien, Catalán. Primero, que los trastornos alimentarios se puedan recuperar. La prevención es lo más importante frente a cualquier indicador que nos llame la atención, por ejemplo, aumentos o descensos bruscos de peso, cualquier cambio atípico en relación a la conducta alimentaria, en relación al ánimo o en relación a lo social, mayor aislamiento y demás, estar atentos y si hay alguna sospecha, consultar con un profesional especializado. Muchísimas gracias, Catalano. Pereta, un redondeo. La adicción a medicamentos se debe combatir desde las políticas públicas. ¿Cómo? Asegurando que los medicamentos que se consuman sean primero necesarios, seguros y efectivos. Un medicamento necesario es aquel que se utiliza siempre y cuando un alimento no existe o una psicoterapia previa no ha sido resultado. Es decir, el uso del medicamento es segundo, no primero. Primero está el alimento y la psicoterapia, ¿no es cierto? Porque la farmacoterapia tiene consecuencias, tiene riesgo. Después, es seguro, es decir, que no produce más daño que el beneficio, es decir, produce más beneficio que daño, porque si no hay que frenar el uso del medicamento. Y finalmente es efectivo, es decir, resuelve el problema para el cual ha sido creado. Si vos te dan 5 dosis de un medicamento que no te resuelve el problema, no te previene el problema, es obvio que ese medicamento no sirve, no es efectivo. Y a eso tiene que ocuparse el Estado con las políticas públicas y también transmitir la idea y el mensaje que la solución a los problemas laborales, sentimentales, familiares, no está en una pastilla. Es decir, una pastilla puede ayudar circunstancialmente en un momento puntual,
salvo aquellas que tienen que ver con las infecciones, los antibióticos, y punto. Después está el esfuerzo que uno haga para enfrentar los desafíos de la vida. Creo que de esa manera nosotros podemos frenar un poquito, digamos, el desastre que hoy es y lo que significa la adicción a medicamentos, que trae muertes lamentablemente por abuso de fármacos. Claro, pienso que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Tenemos una votación de por medio y de estos temas no se hablan. ¿Qué pasa con la salud, que es tan importante? Ojalá la gente nueva, vamos a decir, o los que van a entrar, tengan como grupo de estudio y mejorar la salud de la gente, porque es lo principal que tenemos. Bien. Yo me quedaría mucho tiempo charlando con ustedes tres, porque la verdad que tres excelentes profesionales. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el mismo martes, el próximo martes, en este mismo programa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,